Bienvenidos a este video. Voy a hablar sobre el tema ciclo hacer mientras. Una definición sobre el ciclo hacer mientras es que es una estructura de control repetitiva en la que el bloque de instrucciones se ejecuta primero sin condiciones y solo después se evalúa la condición para decidir si el proceso se repite o se detiene. Por eso garantiza al menos una ejecución incluso si la condición resultara falsa desde un inicio. Bueno, una vez después de eso voy a hablar también lo que sería el análisis, voy a hablar sobre el pseudocódigo y por último el diagrama de flujo. Ahora empecemos con el análisis. Antes de escribir el pseudocódigo, lo primero que hice fue identificar qué datos necesita el algoritmo, qué proceso realiza y qué debe mostrar el usuario. Voy a explicar cada parte y por qué definí así. Sobre datos de entrada, el primer dato que necesito es el nombre del estudiante y lo definí de tipo cadena porque un nombre está compuesto por letras y no se va a usar en ningún cálculo, solo muestra en pantalla. El segundo dato es la calificación y la definí de tipo real, es decir, con decimales, porque una nota puede ser algo como 7.5 o 8.25, no solo como números enteros. El tercer dato es la opción de tipo carácter. Este dato lo necesito porque el ciclo hacer mientras tiene que decidir si se repite o no. Y esa decisión depende de lo que responda el usuario cuando se le pregunte si quiere seguir registrando estudiantes. Ya, una vez de poner esto, voy a empezar con lo que sería datos de proceso. En este algoritmo no hay datos de proceso, es decir, no hay variables que se calculen a partir de otras. Esto es porque el algoritmo no hace operaciones matemáticas como suma o promedios, solo compara la calificación que se ingresa contra unos valores fijos para decidir qué mensaje mostrar. Por eso esta sesión queda vacía, así que no hay. Y ahora empiezo con las condiciones. Aquí defino las condiciones porque son el corazón de la lógica del programa. Cada una responde a una pregunta que el algoritmo necesita resolver. La primera condición es calificación menor que 0 o calificación mayor que 10. Esta la puse porque el enunciado exige que la calificación esté entre 0 y 10. Y si no se valida, el usuario podría ingresar un número como 15 o -3 que no tiene sentido como nota. Entonces esta condición sirve para detectar un dato inválido y volver a pedirlo. La segunda condición es calificación mayor o igual a 7. La puse así con el igual. La tercera condición es calificación menor a 7, que es el caso contrario para marcar al estudiante como reprobado. La cuarta condición es opción igual a S, entre comillas simples. Esta es la que decide si el ciclo hacer mientras vuelve a ejecutarse o termina. Y listo. Ahora aquí en procesos tampoco no hay, así que pongo no hay. Y como veo que no me alcanza, voy a hacer aquí un corte para la siguiente. Por último, las salidas son todos los mensajes que el sistema le muestra al usuario y los definí pensando en que la persona que use el programa entienda en todo momento que se le está pidiendo o qué resultado obtuvo. El mensaje para pedir el nombre, el mensaje para pedir la calificación, el aviso de que la calificación no es válida cuando falla la primera condición, el mensaje de aprobado o reprobado según el resultado de la segunda y tercera condición. La pregunta decide si a continuar y el mensaje final que indica el proceso terminó. Bien, ahora voy a explicar el pseudocódigo que desarrollé paso a paso. Primero declaro tres variables. Como estaba en el análisis, yo voy a poner declarar nombre como cadena. Y ahora voy con la siguiente, que era declarar calificación como real. Y por último era declarar opción como carácter. Y estas son las mismas que identifiqué en el análisis. Y ahora después las inicializo. Inicializar nombre en vacío. Y ahora sí voy a continuar con la siguiente, que sería inicializar calificación en 0.0. Y ahora voy a inicializar la opción S entre comillas. Inicialicé la opción S entre comillas a propósito porque así me aseguro de que cuando el programa llegue por primera vez a la pregunta
de si desea continuar, la variable ya tenga un valor definido y no quede sin inicializar antes de usarse. El primer ciclo a hacer mientras registra un estudiante. El primer hacer es el ciclo principal, el que se repite por cada estudiante que se registra. Dentro de este ciclo, lo primero que hago es imprimir el mensaje pidiendo el nombre y leer el nombre. El segundo ciclo es el hacer mientras, que sería el anidado, validar la calificación. Justo después, dentro del ciclo anterior, coloco otro hacer, pero este es exclusivamente para la calificación. La razón por la que usé un ciclo hacer mientras aquí y no un simple sí es que la validación de la calificación no es algo que se revisa una sola vez. Si el usuario ingresa un dato incorrecto como un 15, el programa tiene que volver a pedir la calificación las veces que sea necesaria hasta que el dato sea válido. Por eso necesitaba una estructura que se repita y no una condición simple. Dentro de este ciclo interno pido la calificación, la leo y luego pregunto si la calificación es menor que 0 o mayor que 10. Entonces muestro el mensaje de calificación no válida. Fíjense que aquí uso un sí dentro del hacer, solo para mostrar el mensaje de error, pero quien realmente controla si se repite el ciclo es la condición del mientras, que viene después. Mientras la calificación sea menor que 0 o mayor que 10. El ciclo se sigue repitiendo. Esto es clave del hacer mientras. Primero se ejecuta el bloque y recién al final se evalúa si se repite o no. Por eso este estudiante siempre le va a pedir la calificación al menos, incluso si el dato fuera válido desde el principio. Una vez que ese ciclo interno termina, quiere decir que ya tengo una calificación válida entre 0 y 10. Entonces evalúo si la calificación es mayor o igual a 7. Imprimo que el estudiante fue aprobado mostrando su nombre si no en el si no. Imprimo que fue reprobado, aquí ya no es otro ciclo porque esta es una decisión que solo se toma una vez por cada calificación válida, no algo que debe repetirse. Después de mostrar el resultado, pregunto al usuario si desea continuar registrando estudiantes y leo su respuesta en la variable opción. Esta lectura ocurre justo antes de cerrar el hacer, principalmente con el mientras, opción igual a S entre comillas simples, porque así cuando el ciclo evalúa si se debe repetir, si ya tiene la respuesta más reciente del usuario. Si el usuario escribe S entre comillas simples, el ciclo puede empezar y se pide un nuevo nombre. Si escribe cualquier otra cosa, el ciclo termina. Y aquí vamos a poner fin. Bien, una vez después de esto vamos a hacer con el diagrama, que el diagrama empieza con el óvulo, que sería el inicio, seguido de la declaración de las tres variables, nombre como cadena, calificación como real y opción como carácter. Después vienen lo que serían las inicializaciones, que sería nombre en vacío, calificación en 0.0 y opción en S, tal como lo expliqué en el pseudocódigo. Luego viene el bloque de salida que imprime, ingresa el nombre del estudiante, junto debajo del paralelogramo que sería el leer nombre que representa la entrada de ese dato. Después de leer nombre entra el ciclo de validación de la calificación. Primero se imprime el mensaje impidiendo la calificación y se lee con otro paralelogramo. Ahí aparece el primer rombo que pregunta calificación menor que 0 o calificación mayor que 10. Si la respuesta es verdadera, la flecha va hacia el proceso que imprime la calificación no es válida, debe estar entre 0 y 10. Si es falso, la flecha sigue de lado. En ambos casos el flujo llega a un segundo rombo, que repite la misma pregunta, calificación menor que 0 o mayor que 10, que estaría acá abajo. Si el resultado es verdadero, la flecha regresa hacia arriba justo antes de donde se pide la calificación para poder volver a pedirla. Esa flecha que regresa hacia atrás es precisamente la que representa el ciclo hacer, mientras la validación del diagrama primero ejecuta el bloque de pedir y leer la calificación y solo después se decide con esa flecha de regreso si debe repetirse. Cuando la calificación ya es válida, el flujo baja a un tercer rombo que pregunta si la calificación es mayor igual a 7. Si es verdadero, va hacia el proceso que imprime el estudiante fue aprobado, mostrando su nombre. Si es falso, va hacia el proceso que imprime que fue reprobado. Después de cualquiera de los dos casos, ambos caminos se juntan y llegan al bloque que imprime la pregunta: ¿desea continuar registrando estudiantes? ¿Sí o no? En este punto el diagrama llega a conectar A, que es donde pues va a terminar esta hojita, que todavía no llegamos, ya que ahorita empieza aquí, que sería leer la opción
que es donde se guarda la respuesta del usuario. Después viene el rombo que pregunta si la opción es igual a S, si es verdadero. La flecha se conecta al conector B, que ya mismo les muestro, que ahorita estoy haciendo todo paso a paso. Estamos aquí haciéndolo, conectando todo esto, esos conectores de A, porque ya me había quedado sin espacio, así que estoy haciendo aquí. Y aquí tenemos que poner ya, imprimir el proceso ya finalizado. Y como por último, tenemos que poner el logo como sería el otro, ¿no? Que sería el fin. Y ahora empezamos con esto. Como lo había mencionado, tenemos que hacer esto que tenemos que conectar. Ya vi como no me sobra espacio y lo estoy haciendo de esta manera. Que este sería, pues el de acá, como lo había mencionado, que que era, creo que era el rombo que antes de leer opción. Antes de leer opción, ese de rombo. Tengo que conectar por último el que queda aquí, que era el del 0. Ponemos aquí la C y conectamos con el último que faltaba, que era este. Y acabamos con esto.